Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a una nueva entrevista con el prolífico escritor e investigador Joaquín Abad. Yo diría que el terror de la Casa Real a estas horas en España, que se ha tomado el trabajo de escribir y de investigar rigurosamente sobre el rey Juan Carlos, que yo le agradezco mucho además sus trabajos que han influido en la realización de mi documental, sobre la reina Leticia, que le hemos dedicado hace poco una entrevista y que recomiendo mucho a los romances de Leticia, sobre la reina Sofía más recientemente, y el tema que hoy nos convoca en particular, ya tocará hablar de otros y de Felipe también en el futuro, hoy concretamente, es el presidente Pedro Sánchez, que está en el ojo del huracán, que hasta The Economist y otros medios de la élite global ya están insistiéndole en que ha llegado la hora de dar un paso al costado, pero se resiste como gato panza arriba, decimos en el Río de la Plata, don Joaquín. Y usted nos va a hablar de un tema probablemente inexplorado, de toda la corruptela que lo rodea, porque la vida de Sánchez es prácticamente una semblanza del género de la picaresca, ¿verdad? Del siglo de oro, ¿no? Es increíble, sí. El hermano con un castillo, que no sabe ni dónde trabaja, la mujer que no ha terminado la universidad pero tiene una cátedra de captación de fondos públicos. Realmente es un guión casi cómico, si no fuera trágico porque lo sufren los españoles. Pero cuéntenos ahora de algo que a mí me llama la atención, es indiscutible. Es un hombre que ha utilizado sus atributos, su buen ver, por decirlo así, lo ha utilizado a su favor en política y lo ha utilizado muchísimo. Cuando nosotros hicimos el documental, me acuerdo ver el caso de Trinidad Jiménez, ¿verdad? Como Sí. siempre logró, Bárbara Duntor también en el Parlamento Europeo, siempre tenía una mujer que lo apadrinaba. Quiero que me hable usted, que ha escrito un libro sobre las mujeres de Pedro Sánchez. Cronológicamente, ¿cómo empieza esto? ¿Cómo Pedro empieza a explotar que es guapo para conseguir más influencia? Vamos a ver, él empieza a entrar en el Partido Socialista a través de Trinidad. Entonces, las mujeres del Partido Socialista son mayores que él, claro, porque él era jovencito cuando entra. Y él iba como un verdadero gigoló, o sea, si necesitaba, él era encantador. Si necesitaba que un encargo del PSOE lo apoyara para subir, pues coqueteaba con ella. Efectivamente, ya coqueteaba con todo lo que ha podido hasta que ha surgido lo que necesitaba. O sea, por ejemplo, Trinidad lo puso en contacto y gracias a Trinidad le dieron un empleo la empresa de, de este famoso, de Soros, vamos. Y ahí empezó. Entonces, gracias a, luego cuando ya consiguió que ir a Estados Unidos y entrar en la estructura de Soros y tal, pues dejó a Trinidad, ya no le cogía el teléfono. En fin, así ha ido con una y con otra, hasta que ha llegado donde está. Y bueno, yo lo que sí creo que la importante es su mujer, Begoña. O sea, porque si no llega a tener el patrimonio de dinero ilimitado de su mujer, él no podría haber pagado, haberse financiado viajes a Estados Unidos, recorrido por España, en fin, todo lo que se ha buscado. Y sobre todo otra cosa, la gente tiene miedo a Pedro, pero le tiene miedo no por la mala leche que tiene, que la tiene, es bastante criminal, no, le tiene miedo porque piensa que de la sauna gay del suegro, donde iban pues gente del entorno Batasuna, esas saunas se pusieron gracias a que un juez autorizó al servicio secreto a instalar cámaras porque de esa forma podían captar a los del entorno Batasuna, entorno de ETA. Lo que pasa es que no solo entraban la gente de ETA ahí a verse con jovencitos y tal, sino de gente de Cataluña, de estos que son nacionalistas catalanes también iban, y vascos. Entonces, si piensas, lo que puede ser es que muchas de las lealtades inquebrantables que tiene ahora puede deberse a que nadie quiere que alguien le pueda sacar un vídeo por haber estado en ese sitio. O sea, todos los que han estado en esos lugares, con señoras o con jovencitos, pues todos temen, porque ya se sabe que se grababa todo. ¿Y quién tiene las copias? Pues las tenía el padre de Sabiniano. Y el padre de Sabiniano, imagino que si su hija se casaba o estaba noviando, bueno, se casó con un político que tenía proyección, pues le podía facilitar lo que necesitara para que su familia subiera. Y de hecho ha subido mucho, vamos. O sea. Absolutamente. Usted dice, cito literal, hubo una mujer que le presentó a los poderosos, Sí, señor. otra que le pagó los viajes, una Sí, tercera que le abrió las puertas de Europa y una sí. cuarta que lo miraba como se mira a los elegidos.
Sí. Sí. La de Europa realmente fue Úrsula. Es la que, no sé si lo sabes. Bueno, sí, lo habrá visto en los encuentros, que se le va a los ojos a Úrsula ya es mayor, pero este ha coqueteado con ella y ha conseguido, en su época lo ha apoyado muchísimo y tiene una simpatía que lo que pasa con las señoras mayores, que de pronto ven en un jovencito que se creen que la rejuvenece. Y bueno, no sé si la rejuveneció a nivel íntimo, pero no me extraña, o sea, no me extraña. Y luego Esto me últimamente recuerda a una película que se llama Besos en la frente con China Zorrilla y Leonardo Sbaraglia. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Y luego, y luego con Leticia está claro que ha coqueteado con ella y que Leticia también ha coqueteado con él. O sea, se les ve, vamos, no hay duda. Absolutamente, con la reina, qué increíble, no, no, Bueno, es fue su escuchar. compañera, no era compañera de clase, pero sí era compañera de colegio. Estuvieron Ah, juntos en el mismo colegio. interesante. Entonces cuando ella la hacen princesa y va Pedro a saludar al príncipe, ella enseguida fue a saludarle porque te acuerdas de mí y tal, porque bueno, le recordaba su tiempo, porque en aquella fecha en el colegio era el guapo, Pedro el guapo, y todas las chicas pues intentaban tocarle, o por lo menos, pues ya sabes que según me dicen, la gente que le ha visto en esa época, dice, levitaba. De lo guapo que era, iba levitando. Es la ¿Quién, frase que me han dicho de él. quién es Cristina Narbona y por qué la considera usted la madre política de Pedro Sánchez? Cristina Narbona, en la época que él empezó y fueron a por él porque estaba coqueteando con nacionalistas, con Podemos y tal, pues esta le apoyó. Esta es la mujer de Borrell. Dentro del PSOE, dentro de las mujeres del sector feminista, es una tía importante. Entonces, por su momento la apoyó, fue con él y hablaba bien de él. No por coquetería, o sea, no es que hubiera coqueteado con él. Simplemente esta le vio a un joven diferente y creyó en él, porque en su momento no hablaba, no hacía las cosas que hacía ahora, o sea, la gente bueno, de hecho, él prometía todo lo contrario de lo que ha hecho, con lo cual, bueno, pues muchas de las cosas que decía que iba a hacer, la gente le creía. Y luego otra cosa, era joven, parece, en el PSOE había mucho mayor, entonces, bueno, este podía ser un revulsivo, y pensaron que podía ser interesante y apostaron por él. Coño, como Soros lo apoyó, vamos. Y de hecho, tú lo has comentado en tus artículos, al primer empresario que vio nada más llegar a Moncloa y recibirlo de manera secreta fue a George Soros. Totalmente. Totalmente secreta. Se filtró y tuvo que salir y contarlo. Pero nadie conocía que este hombre había venido en su avión privado, lo habían ido a buscar en un helicóptero y lo había llevado a la Moncloa de manera secreta. Impresionante, realmente. Y María Jesús Montero, ¿por qué ha sido la gran hooligan de Pedro Sánchez? Montero, bueno, hooligan, esta lo que pasa es que se creía que iba a ser bueno, lo sigue siendo, la vicepresidenta, la que manda, es una mujer, es una andaluza que ya tuvo problemas en Andalucía cuando fue directora general. eh, creo que tuvo que estar en un centro de desintoxicación porque se intoxicaba y hubo que ayudarla. Y es una. Yo qué sé, esta es la típica que mata por Pedro. O sea, hay muchas así, ¿eh? O sea, y yo en este caso no creo que haya coquetería, simplemente la nombró y la hace ministra, pues fíjate, ¿qué más quieres? Coche oficial. Antes de avanzar, me quedé con Trinidad, ¿no? Trinidad a mí me llamó Sí. mucho la atención, ella lo lleva a Fue la Bilderberg. primera, fue la primera y la importante. Ella oficia la boda de Pedro con Begoña, muy Sí, celosa de Begoña. O sea, sí, fue sí, casi sí. que dominante por un tiempo hasta que Pedro le deja de coger el móvil en Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo Sí. fue eso? ¿Cómo la conoció? ¿Cuánto? Porque me da la impresión que duró unos cuantos años. No, cuando este llega al sector feminista del PSOE en Ferraz, pues esta Trinidad era importante. Tenía contactos internacionales porque ella había sido muy mano derecha, había sido una persona muy cercana a Felipe, había estado en Estados Unidos, tenía contactos muy buenos, y este se pegó a ella porque tenía los contactos. Coqueteó con ella y ella, pues, a cambio de ese coqueteo, pues lo enchufó, lo presentó, lo mandó y lo consiguió, porque vamos, le metió en el sector tesoro, le dieron empleo, ya está trabajando para Soros. Y fue una ministra bastante discutible de Sanidad de Zapatero también. O sea, Trinidad y Cebrián urdieron la asunción de Zapatero en el Club Bilderberg, que Zapatero no era nadie, era el No, tercero no, a Bilderberg fue a Patricia Botín la que lo llevó, ¿eh? a Pedro.
Patricia Botín fue la que llevó a Pedro al Club Bilderberg y lo Sí, pagó ella. la La banquera banquera, la de banquera. Santander. Los banqueros de Pablo Escobar, por cierto. Bueno, en América ya sabes que se conoce. Efectivamente, y el episodio también el avioneta con cocaína que cae en la finca de No, Emilio no, Botín y que nadie hace ninguna y nadie denuncia. dice ni pío, no, sí, esto hay temas que nadie se atreve a levantar. Bueno, y Trini entonces lo apadrina, digamos, lo acompaña en ese crecimiento a Pedro Sánchez. Por cierto, también la victoria de Zapatero no tendrá algo que ver en las primarias aquellas donde Bono era el favorito, porque ahora se habla de que JB, siglas JB larga, era un importante político socialista chantajeado por los saunas gays Bueno, de Sariniano. ¿Sería todo el mundo, Bono? sí, todo el mundo sabe que uno era Bono y otro era Pepiño Blanco. A mí me han dicho los nombres, o sea, yo no hablo de siglas, a mí me han dicho los nombres de las personas que estaban en los vídeos. José Bono muy católico. Sí, Sí. José Bono en principio no estaba con las políticas, o sea, las políticas que luego ha hecho Pedro eran contra, Bono no las admite. Y él la ha tenido que admitir porque no tiene, vamos, de hecho, Bono hacía igual que Pedro. Bono cuando fue ministro de Defensa, al director del servicio secreto del CNI, no paraba de pedirle vídeos y pruebas tiene un chalet en Toledo donde guarda un arsenal de informes de todo el sector político, judicial, de todo lo que el CNI tiene, él tenía copia. De hecho, creo que hubo un director general no sé si fue San Roldán, que le dijo, por favor, para un poco que no te puedo darte todo lo que me pide. O sea, era muy exagerado. Bono está donde está y nadie le toca por lo que tiene. Y a su vez está a favor de Pedro por lo que Pedro puede tener. No solo Bono, y Pepiño Blanco también. Pepiño Blanco le montó toda la estructura, cuando llegó al gobierno, la estructura que montó en el Ministerio de Obras Públicas fue de Pepiño Blanco. Pepiño Blanco fue toda la gente suya de confianza, la colocó en el Ministerio. De hecho, controla el Ministerio de Fomento. Zapatero también, claro, a través de Pepiño Blanco. ¿Sabe, don Joaquín, que muy interesante lo que dice? Hay gente que va a decir, bueno, que chismes, que esto, que aquello. No son chismes, son hechos. Eso se hizo con una orden judicial para, o sea, ahí detrás de todo lo que se ha hecho en las saunas y en los sitios de prostitución, era porque en teoría era un servicio que se iba a dar al Estado para grabar en teoría se firmó para el entorno de ETA, pero al final ahí va gente del País Vasco y va gente de altos cargos políticos que van allí, porque en todos los partidos hay gente pues, que son homosexuales o que le van con señoras. Y entonces, bueno, pues aquello era muy discreto. ¿No le parece que es absolutamente irónico que un partido que hace tanto énfasis en el discurso de las minorías, de género y tal, al final Es todo eran falso. todos Hipocresía todo. proxenetas y chantajistas de pobres gays que no le hicieron daño a nadie, muchos? Otros, bueno, ya si se metieron con menores es otro asunto más delicado, pero Sí. es muy irónico. Es el tema que, claro, los que han estado en esas saunas, tanto los de Ribatasuna, a lo mejor Otegi ya ha estado, vete a saber, no me extrañaría. Claro, todos saben que luego se ha grabado, pues se ha sabido, con lo cual todos tienen ese miedo, y el miedo guarda la viña, siempre se dice. Pero aquí lo grave es el dinero negro, porque claro, la prostitución, la sauna y todo, es dinero negro, y se mueve muchísimo dinero, o sea, no hablamos de miles, no, muchos millones. Con lo cual, si este hombre todo lo que ha hecho lo ha hecho con dinero del suegro, ya me dirás. Claro que sí. Y por otra parte, hay que entender también que las cosas que han ocurrido en España en el siglo XXI, trágicas una tras otra, concatenadas, no sé si usted está de acuerdo, pero España se ha convertido, siendo un país tan significativo, se ha convertido en un laboratorio social del progresismo, Sí. tanto con Zapatero como con Sánchez. Y Rajoy que no hizo nada para remediarlo. De la gente 2030, sí. Si todo va con la medallita del 2030, vamos. Los de la derecha también, vamos. Pero todas las leyes de la Open Society Foundation, no hay una que no se haya implementado. Entonces, la reforma energética que le ha costado tanto a los españoles, que ha hundido a buena parte de la población en pobreza energética en un país desarrollado, una vergüenza. Todo eso que ocurrió porque empecemos con que llegó un señor llamado Zapatero que no estaba en los radares de nadie, porque nadie lo tenía en los radares.
Bono era el favorito de la primaria socialista, por eso se me ocurre también que haya tenido algo que ver, ¿no? En la época que Trini estaba en tándem, pues Trinidad fue el Bilderberg 2001, que es cuando Zapatero empieza a subir, porque era tercero, cuarto, no lo conocía nadie, el tipo que decía que bueno, que yo soy de León, que esto, mi abuelo, la tercera vía, hacía campaña como diciendo que iba a ser un Tony Blair, no le importaba a nadie. Pero de repente el tipo consiguió la candidatura y después pasó lo que pasó, el 11M, y ganaron unas elecciones que no estaba previsto que ganen. Entonces, Zapatero tomó por asalto primero al Partido Socialista, después al gobierno. Y eso fue un giro en la historia de España. Y no habría Sánchez si no hubiera Zapatero. Por eso hablamos de estas cosas. Por eso le pregunto a usted estas cosas. No me parece nada menor que esta gente utilizara grabaciones íntimas, influencias sexuales o lo que fuere para llegar a donde llegaron. Yo creo que el origen de Zapatero, yo creo que fue casual en cuanto a ganarle a Bono. Yo que estaba por allí en Cuenca ese día, cuando se celebraron esas elecciones. Entonces, lo que ocurría es que el candidato que iba a ganar era Bono. Era tal. Entonces, los periodistas empezaron a preguntar, a entrevistarle, a preguntarle, oye, ¿y del tema del GAL qué va a pasar y tal? Porque claro, no sabía. Y Bono dijo que cada palo aguante su vela, como que él no quería saber nada de si... Entonces, creo que Alfonso Guerra empezó a movilizar a toda su gente para que no... Dice, cuidado, que este no mete a la cárcel a todos, que este empieza... Y creo que fue por eso, fue porque Bono se le fue por la boca el decir que no había tenido nada que ver con el GAL y que cada pelo aguantara su vela, señalando a Felipe, claro, y a los ministros que estaban, que era Barrio Nuevo y tal. Yo creo que esa fue su metedura de pata y cambió los apoyos, porque había un sector gordo que apoyaba a Bono y de pronto hubo que cambiar el voto y se llevó el tema Zapatero de manera casual. Luego pasa que alguien le ayudó con el tema de los trenes. Yo me pregunto, habiendo sido Felipe González un faraón que gobernó 14 años y si lo dejaban gobernaba 24, 30 o 40, ¿qué pasó para que pierda tanto protagonismo, ¿no? O sea, ahí la cuña de Soros le dio a Pedro todo lo que quería, porque Felipe viene diciendo hace tiempo que está en contra, ya estaba con Susana sí, era su candidata. Pedro ya vimos lo que pasó, ¿no? Ese plot twist también inesperado de que lo echan del partido, pero vuelve y se queda con el partido y con el gobierno también, lo mismo que Zapatero. Pero ese dinero, pero para hacer eso había que poner dinero. Claro. Y ese dinero lo puso su suegro. Cuando él coge el Peugeot, que el Peugeot también lo pone el suegro, para irse y recorrer con Koldo y los otros dos, recorrer toda España buscando avales, eso vale dinero. Hay que estar viajando, visitando, hablando. Eso vale. Pues todo ese dinero lo ponía con el dinero de la prostitución que tenía, además dinero negro. O sea, y del chantaje. Y eso es otra, claro. El tema está en que la gente que sabe que Pedro puede tener eso porque es el suegro de tal, pues están preocupados y cederán lo que haga falta. A mí me dijo alguien que en esa época cubrió parte de la gira para el periódico ABC. Me dijo que ellos iban con el palo y la zanahoria. Entonces, y visitaban una delegación socialista o a un funcionario, lo que sea, le decían, bueno, ¿quieres venir con nosotros? Te vamos a dar un puesto. Ah, no quieres. Bueno, tenemos esto de tu tío, de tu primo, de tu jefe. De tu primo, de tu amigo, de tu no sé cuánto, sí. Exacto. O sea, palo y zanahoria, ¿no? Así funciona la mafia. Y les funcionó muy bien. Y les duró muchísimo. De eso ya cuánto han pasado, 10 años, pues 9 años. Bueno, otra mujer clave, Madeleine Albright. Madeleine Albright fue uno de los personajes más siniestros de la historia política americana. Una mujer que tiene una biografía similar a Kissinger. Recordemos que Kissinger era alemán, pero fue reclutado por los norteamericanos en la Segunda Guerra Mundial. Madeleine Albright era checoslovaca. Madeleine Albright fue jefa de gabinete de Clinton, secretaria de Estado. Ella es famosa mundialmente porque le preguntan en una entrevista si era consciente que habían muerto 500.000 de niños. 500.000 de niños. Por sus acciones contra Irak que reventaron a la población civil en los 90. Y ella dice, sí, difícil, pero está bien, no me arrepiento, había que hacerlo. Y casi se ríe. We have heard that 500,000 children have died. I mean, that's more children than died in Hiroshima. And you know, is the price worth it? I think this is a very hard choice, but we think the price is worth it. Y tenía un prendedor de víboras, una persona peculiar, que además tocaba la batería
detalle. de Y noche. entonces se juntaban después del gobierno Bill Clinton tocando el saxofón y esta criminal de guerra tocando la batería. Madeleine Albright funda el Instituto Nacional Demócrata de Asuntos Internacionales, lo dirige hasta su muerte. Si uno entra hoy al LinkedIn del presidente de España, hoy a su red LinkedIn, figura que él trabaja ahí. O sea, él tiene 2 empleos, es presidente de España y además trabaja como asesor del Instituto Nacional Demócrata, que es el gran lobby del Partido Demócrata a nivel internacional, Soros Founded. ¿Cómo llega Madeleine Albright a la vida de Pedro Sánchez, don Joaquín? Yo creo que fue Trinidad la que le llevó. Sí. Y una vez que ya se hizo cargo Madeleine de Pedro, o sea, lo apadrinó, a Trinidad ya no le hacía falta. O sea, ya no necesitaba coquetear con Trinidad. ¿Coqueteaba con Madeleine Albright? No lo sé si coqueteaba. Yo sé que le valía este hombre, le valió, le sirvió lo que ella quería y dice, me vale. Porque Pedro coquetea o hace lo que haga falta, pero eso es un encantador, vamos. ¿Usted se acuerda que él le chocó el Mercedes-Benz? Hace mucho que no refresco esta info, pero le chocó el coche a este hombre que lo padrinaba en Washington. Y en esa época no sabía una palabra de inglés. O sea, lo aprendió con Madeleine Albright, me dijeron a mí, no en los 90 cuando se saca la foto en la Casa Blanca. Qué personaje, Pedro, la verdad, qué aventurero. Claro, porque a veces he escuchado a algunos que dicen, pero el hombre no tiene cultura, no tiene esto, no tiene aquello. Bueno, tiene unos recursos que sabe utilizar. Astucia, en todo caso. Astucia delictiva. Bueno, y Ana Botín, usted la mencionó, Ana Patricia Botín, la banquera, que es la banquera más importante de España, de Argentina y de México también, por cierto, pues Santander es cabeza. Dígame, ¿cómo se vincula ella, cómo se establece el vínculo entre Ana Botín y Pedro Sánchez? Yo creo que Ana Botín, o sea, el padre de Ana Botín ya era amigo de Zapatero. Estaba con Zapatero y Zapatero le salvó de ciertas cosas. O sea, los Botín han tenido siempre con el PSOE, con la gente del PSOE, un trato muy exquisito. De hecho, se han cambiado, se han arreglado leyes, han hecho verdaderos chanchullos para favorecer a los Botín. Y esta está agradecida también. Entonces, claro, cuando llega uno nuevo, que joven, que estaba de secretario general y que pensaba que podía llegar a más, pues lo primero que hace es llevarlo al Club Bilderberg. A lo mejor lo llevó al Club Bilderberg con indicación de alguien. Eso tampoco lo sabemos. Y también, ¿no? Es un punto. Y dígame, claro. Irene Lozano, ¿por qué es la escritora oscura? Irene Lozano ha pasado de un partido a otro. Estuvo con el PDB, con el PSP, con el partido de Rosa. Luego se pasó a Ciudadanos. Ciudadanos se fue al carajo y, bueno, al final la fichó, en el primer gobierno la fichó de parlamentaria Pedro. Yo creo que estaba encantado con Pedro. O sea, que claro, Pedro encantaba a las chicas, a las mujeres. Siempre se ha rodeado de mujeres monas, igual que de la militar, de Cantero. O sea, él va siempre rodeado de mujeres que le puedan en su momento apoyar. Y bueno, esta escribe libros, le escribió el de Cantero, porque Cantero tuvo un problema, esta es militar, y tuvo un problema de abuso de autoridad de un coronel y lo pasó mal. Entonces, bueno, pues escribió un libro y lo hizo muy bien. Entonces, bueno, pues le ha escrito 2 libros a Pedro. ¿Qué firma Pedro? La verdad es que no lo entiendo. ¿Cómo puede firmar un libro sabiendo que te lo ha escrito otra señora? O sea, es de un narcisismo, vamos ya. Con 2 narices. Sí, de libro, sí, vamos. Pero si él tampoco escribió los suyos. Si vamos al caso. Tampoco escribió la tesis. La tesis se la hizo. Tampoco escribió la tesis, claro. Ni la fue a defender tampoco. Se la hizo Sebastián, que por cierto, Sebastián también tiene miedo de estar en los vídeos. Pedro es un elemento radioactivo. ¿Cómo la domestica Yolanda Díaz? Pues una mujer caracterizada casi identitariamente con la traición como emblema, sin ningún otro mérito político, pero le resulta leal a Pedro. O sea, ¿qué hizo con esta mujer? No, espera. Oye, ¿tú sabes cómo vive Yolanda? Muy bien. En un piso de 400 metros que pertenece al ministerio, tú no sabes, en la Plaza de España, el coche oficial le va todavía a buscar, si necesita irse de viaje en el avión, estará hasta, mientras la tengan de ministra, dirá, yo apoyo a Pedro. Claro, cuando la cesen de ministra dejará de apoyarle. O sea, los tiene comprados. Tiene razón. ¿Y cómo se vinculó con Delcy Rodríguez, la narcoterrorista que ahí se encontró con Ábalos y las valijas, ¿no? La vicepresidenta del régimen de Maduro. Eso fue una operación de Zapatero
para que Pedro llegara a la Internacional Socialista financiado por Venezuela. O sea, Pedro necesitaba tener un perfil internacional y ser presidente de la Internacional Socialista le venía de pera. Entonces, ¿quién hizo la campaña? Pues hizo con dinero del narco, porque aquello es un narcoestado. Y lo hizo, pues, entonces Delcy puso el dinero para que, ¿a cambio de qué? Pues a cambio de apoyar a Maduro y estar con Maduro y no estar y pedir en los parlamentos europeos y tal, pedir que se levanten las sanciones que hay con Venezuela. O sea, entonces, claro, ahí hay mucho oculto. Ahí hay mucho oculto. Yo creo que Estados Unidos en cualquier momento lo saca. Estados Unidos está detrás de esa pista, ¿eh? Ya lo sabes. ¿Quién? Estados Unidos. Sí. Está detrás de la pista de Zapatero y de Maduro. Zapatero se está ganando, pero Sí. el infierno de a poco. Cuando se creía que nadie no podía hacer más daño, se convirtió en lobista de Maduro y de Marruecos. Y de China. No son gente confiable igual, porque si uno rodea a Pedro, después termina grabado, pero si uno rodea a Zapatero, de repente termina hackeado. Como lo hackearon a Pedro en Marruecos con Pegasus. Sí, pero eso de poco le sirve. O sea, que la han hackeado, pero no hay. Lo que le hayan hecho a Pedro, saben cosas de él y ya está. Pero no. Yo no creo que sea tan importante. Además de todas las que nombramos hasta ahora, vamos a cerrar, claro, con Begoña. ¿Hay alguna otra mujer que quiera señalar que se nos haya escapado, que haya pasado por debajo del radar? Sumelzo es la que se dice que está con él ahora, porque este hombre cada vez que bajaba de Bruselas en el Falcon, hacía una parada en Zaragoza y se veía con Sumelzo. Y a Sumelzo la ha hecho, a la familia de Sumelzo la ha hecho multimillonaria, dándole, o sea, esta gente trabaja, tiene huertos solares o sea, trabaja en el sector de las tecnológicas, puertos solares y aerogeneradores. Y la familia es muy rica, o sea, la ha hecho muy rica. Yo el otro día añadí un párrafo diciendo que iba a Zaragoza para decirle que todo iba bien y porque no puedo decir que dormía con ella, claro, o sea, eso no hay fotos. Cristina Ortiz Rodríguez, esta ya es una de las historias más turbias, porque si ya tenemos al defensor de los gays, comillas, que en realidad los chantajea, abolicionista de la prostitución, pero que dirige un burdel gigantesco, o sea, no solo la financiación de la prostitución, sino que esparcieron meretrices con todo el respeto por la profesión y ningún respeto por los políticos, las esparcieron por todo el Estado, ¿no? Y a sueldo de los contribuyentes. Pero si faltaba algo era una mujer trans, llamémosle un trans como sea, asesinada. Cristina Ortiz Rodríguez, conocida como La Veneno, quien publica un libro de memorias con revelaciones íntimas sobre famosos con los que tuvo relaciones y al poco tiempo, en un misterioso accidente doméstico, fallece. No, yo creo que la mataron. Yo creo que sí, por eso lo estoy diciendo. ¿Por qué mataron a Cristina Ortiz Rodríguez y cómo esto se vincula con... Hombre, porque Cristina había estado con ministros o con exministros, o sea, había estado con gente muy poderosa del PSOE. Y ella lo decía, y lo sabía, la gente íntima conocía, porque esta había sido prostituta o prostituto, o lo que fuera, no sé cómo se dice, lo que fuera, porque era trans esta mujer. Y ella decía que cuando iban los ministros o altos cargos a buscar compañía, bajaban el cristal y decía, ¿me conoces? Y si decías que sí, que lo conocías, se iba para seguía, no te contrataba. Entonces ella, que era muy lista, cuando un alto cargo se acercaba, bajaba el coche oficial y bajaba el cristal oscuro y le preguntaba, ¿tú me conoces? No, yo no. Anda, pues venga, sube. Y se iba con ella. Qué cosa absolutamente increíble, ¿eh? Yo creo que esta la mataron. La mataron. Sí. ¿Y por qué cree que la mataron? Porque sabía demasiado y estaba empezando a hablar. Había hecho un libro, se estaba confiando y estaba contando cosas y quizás no convenía que contara lo de cierto señor. Y de los hombres que pasaron por la vida de Sánchez, Miguel Sebastián, Pedro Solbes, José Luis Ábalos, bueno, Bono ya lo hablamos, ¿no? El propio Soros, ¿quién cree que fue el que más lo ayudó? Soros. ¿Por qué? Porque lo apadrinó. Tú, o sea, le daría instrucciones, diría que estaría de acuerdo en 2030 y en todo lo que dijera, que todo el experimento social que hiciera falta, que estaría dispuesto y bueno, Soros imagino que le diría que podía utilizar el dinero la deuda, de manera que la necesitara, que no se la iban a exigir y ya se encargó Úrsula de ponérselo fácil. ¿Llega el 2027 Pedro Sánchez, en su opinión? Yo pienso que sí.
Yo pienso que se va a llegar, porque no, él puede seguir prorrogando presupuestos, que le van mal a España, le da igual. Incluso puede romper España y darle que los catalanes se independicen y los vascos si se ponen también, aunque no sé si los vascos querrán independizarse. O sea, yo creo que incluso puede cargarse la monarquía. Este es un tipo que termina, y con la ayuda de Leticia, va para adelante. ¿Termina en la trina? ¿Termina preso después de dejar el poder? ¿Nunca? No, a los presidentes no van. No creo. Puede que salga algo y tal, pero igual se va a Santo Domingo y disfrutará allí la vida de lo que tiene. Pues se decía que su suegro tenía allí un chalet en Santo Domingo, tenía patrimonio en Santo Domingo. No me hubiera sorprendido que también tenga un burdel. No, Santo Domingo lo que sí decían que tenía, yo lo escuché, y claro, yo tengo allí un periódico, pero no me lo han sabido averiguar. Que en ese chalet había un laboratorio de sonido y de imagen para poder pasar cintas a MP3. Vete a saber si en los Falcons iban cintas de toda la biblioteca que tenía en las zonas y había que transformarlas a un sistema más moderno, porque lo que se grababa era en lo que instaló el servicio secreto en aquella fecha eran cintas de vídeo. Pedro es el Jeffrey Epstein español. Sí. No te quepa ver duda. Don Joaquín Abad, muchísimas gracias. Lo vamos a entrevistar, si nos permite, la semana próxima para hablar de Felipe. Muy bien. Le mando un gran abrazo, recomiendo todos los libros que están en Amazon y en librerías también. Hasta pronto. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.